Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ya estamos en el viernes 17 de diciembre, a una semana justamente de la Nochebuena. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador guisachero. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muy bien, muchas gracias. Y yo lo saludo a usted en nombre de los leguleyos rudos de la información. Isaac Morán, el primero de ellos, Óscar Holguín, Francisco Ronsales, Héctor García Vega, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina y el agradecimiento de siempre a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Pepe. Sí, claro, Carlos, por supuesto, a nombre de todo el equipo, gracias primero a usted por acompañarnos con toda frecuencia. Sí, lo de guisachero es porque hoy el presidente de la República llamó guisacheros a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que están ahora en este momento en plena discusión sobre el tema de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, de lo cual vamos a informarle en un momento más. Pero primero vamos con lo último. Se informó al principio de la tarde que fue detenido en Canadá el general Eduardo León Trawitz, quien fue subdirector de salvaguarda estratégica de Petróleos Mexicanos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El general Trawitz está señalado por la Fiscalía General de la República por brindar protección a guachicoleros, los que se roban la gasolina y el gas. Juan Antonio Jiménez, tú tienes la información que surgió al principio de la tarde, claro, ya lo dijimos. Adelante, Juan Antonio, buena tarde. Gracias, Pepe. Buenas tardes. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el general Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, fue detenido en Canadá por su presunta complicidad en el robo de combustible, con lo que se iniciará su proceso de extradición. León Trawitz fue judicializado por la Fiscalía General de la República en el 2019, acusado de probablemente ser responsable como el protector de huachicol dentro de Pemex, ya que se pudo comprobar que él y un grupo de cómplices, también ya procesados, presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en las redes de distribución de Pemex. La orden de extradición se tramitó desde el 12 de noviembre del 2019, lo cual permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado. De acuerdo con la carpeta de investigación que inició la FGR por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos entre los años 2014 y 2018, luego de que creara una organización criminal para sustraer y encubrir ilícitamente el hidrocarburo. En ese tiempo, Pemex reportó el robo de 887.440.721 litros de hidrocarburos, lo que equivale a 1.887 millones de pesos en pérdidas. El expediente detalla que el hurto se efectuó de manera coordinada a través de múltiples tomas clandestinas habilitadas en Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México, en las que participaron empleados de Pemex y también del Ejército, entre ellos el ahora detenido. En mayo del 2019, la FGR obtuvo de un juez penal federal orden de aprehensión en contra del exmilitar, quien ya se había dado a la fuga del país. Inmediatamente se emitió la notificación roja de Interpol y se solicitó al gobierno de Canadá su detención. Este viernes, el Departamento de Justicia de Canadá informó que León Trawitz fue detenido con fines de extradición en la provincia de Columbia Británica. El reclamado ahora será presentado ante un juez de la Corte Suprema de dicha provincia canadiense en las próximas horas y comienza ya el proceso para su extradición. Pepe, el reporte. Tendrá que responder ante las pesquisas que llevan a la Fiscalía General de la República a dar con él como presunto responsable de haber sido colaborador de los ladrones de combustible cuando era jefe de salvaguardas de Petróleos Mexicanos el sexenio pasado. Es una larga trayectoria la del general León Trawitz. Bueno, larga en el sentido de profunda, porque pues corta en realidad en el tiempo. Él comenzó a distinguirse como militar con el gobierno de Vicente Fox,
Recuerdo muy bien que él era el jefe de la 5ª sección del Estado Mayor Presidencial y después con el presidente Felipe Calderón fue responsable de la seguridad de altos funcionarios y de altos dignatarios que visitaban la República Mexicana en viajes de Estado. Eduardo León Trawitz es general brigadier con licencia y se encuentra allá en Canadá. Fue detenido y viene a iniciar ya el proceso de extradición. Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto lo promovió como su director de salvaguardia energética. Ahí su principal responsabilidad pues era evitar el robo de combustible mediante la vigilancia de los ductos de Pemex. Y es ahí donde la Fiscalía dice pues no hizo bien su trabajo, Juan Antonio. Así es, Pepe, y nada más hay que recalcar que los delitos por los cuales se le acusan, que serían de sustracción ilegal de hidrocarburos y delincuencia organizada, son considerados como graves y no gozará de ningún beneficio una vez que sea trasladado a nuestro país, Pepe. Muchas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde, Juan Antonio Jiménez. Vamos con Óscar Zúñiga directamente a la sede del Instituto Nacional Electoral. En estos momentos continúa el debate, la discusión para saber si el Instituto Electoral aplaza la consulta popular para la revocación de mandato. El INE alega constantemente insuficiencia presupuestal para llevar a cabo este mandato. Óscar Zúñiga, ¿cómo va la discusión? ¿Cómo va el tema? Adelante, te escuchamos con mucha atención en vivo, en directo. Gracias, Pepe. Efectivamente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, señaló ante el Consejo General del organismo las razones del por qué se debe posponer, más no cancelar la revocación de mandato, indicando que la principal causa es por falta de recursos económicos para poder llevarla a cabo. Agregó que lo que se está buscando es dotar de certeza este ejercicio democrático, pero para poder realizarlo en todo el país se requiere contar con el dinero suficiente para poder hacerlo. Escuchemos lo que dijo. No se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE interpuesto, o bien las autoridades competentes fonden este instituto de los recursos necesarios, o bien instruyendo a este instituto que a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías, este propio instituto destine las mismas a fondear la bolsa para llevar a cabo la revocación de mandato. Hasta entonces lo que se está planteando es posponer estas actividades. Que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena este ejercicio inédito de participación ciudadana. Luego de voces a favor y en contra de parte de representantes partidistas y de consejeros, el consejero Ciro Murayama destacó que el despliegue en el trabajo de campo y capacitación implica recursos por 1.800 millones de pesos. Eso es lo que cuesta tener 161,000 casillas instaladas en todo el país, agregando que no se les pida instalar menos casillas y tampoco se les pida hacer remedio de elecciones. Así lo dijo. La primera tarea de los consejos distritales era convocar a la contratación de capacitadores y supervisores, pero no hay recursos para pagarles, es decir, no hay fondos para visitar a la ciudadanía e invitarla a hacerse cargo de la votación en la revocación de mandato en términos constitucionales y legales. Nos dirán, pues instalen menos casillas, incúmplase la ley, no acercan las mesas de votación a donde vive la ciudadanía, abaraten el ejercicio y no pasa nada, pero sí pasa. Hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida, no desde los principios de certeza, legalidad, imparcialidad. No nos pidan que hagamos remedios de elecciones. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno. Aún siguen las discusiones en esta sesión extraordinaria del Consejo General del INE que se está realizando de manera semipresencial. Pepe, el reporte. Pues tendremos que esperar cómo evoluciona justamente esta sesión semipresencial que tú bien señalas. Están participando los consejeros ciudadanos, otros están justamente en el salón del Consejo del Instituto Electoral discutiendo este tema que es crucial y que ha provocado, por supuesto, mucho movimiento, mucha reacción de carácter político, sobre todo
del propio presidente de la República. Por lo pronto, Oscar, quedamos muy al pendiente de tus instrucciones para seguir al aire informando los detalles de las conclusiones a que llegue esta reunión, este Consejo General Extraordinario del Instituto Electoral. Gracias, Pepe. Aquí seguimos muy pendientes. Seguimos muy pendientes. Y le digo, sí, el presidente de la República está sumamente molesto. Hoy por la mañana, en la conferencia de prensa acostumbrada, fue desde Tabasco la conferencia, el presidente dijo que si el Instituto Nacional Electoral pospone esta consulta, será una chicanada. Deberían de estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional, es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE. A lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa. Pero está... Es que se ha recorrido Como dirían los jóvenes. Bueno, no, está muy difícil. Exactamente, estaba programada primero para marzo, ahora está en abril. Y si se recorriera más, ¿afectaría en algo? ¿Cree que se desincentive la participación? No, porque ya la Corte resuelve que se tiene que llevar a cabo. Ya son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. Ahí fue donde el presidente les dijo, pues son actitudes de abogados huizacheros. Y usa bien el término, por cierto, porque de acuerdo con la Real Academia, huizachero pues es aquel abogado que mediante triquiñuelas pretende retrasar los juicios, en fin. Un abogado que ejerce este título es otra acepción, pero lo de huizachero existe. Un abogado que con triquiñuelas, con mañas, trata de retrasar las cosas, los juicios en este caso, o en ese caso. Bueno, ahora se refiere a los del Instituto Nacional Electoral, que están actuando como abogados huizacheros, mañosos y con triquiñuelas. Incluso el presidente de la República amenazó con llevar este asunto a la Suprema Corte de Justicia. Todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación del mandato, la consulta. Eso yo creo que es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero, no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran. Inmediatamente después de estos dichos presidenciales, Mario Delgado, el presidente de Morena, por supuesto, salió en defensa de la tesis presidencial y en contra de los argumentos del Instituto Nacional Electoral. Dijo Mario Delgado Carrillo, si se pospone el proceso para llevar a cabo la revocación de mandato, se estaría faltando a la función fundamental del Instituto Nacional Electoral, que es el de garantizar los derechos de la ciudadanía. Esto lo dijo Mario Delgado Carrillo. Aquí está parte de la declaración. Un llamado a los consejeros y consejeras del INE a que no caigan en esta provocación, porque lo único que pasaría es que el INE estaría claudicando en la función constitucional de garantizar los derechos políticos electorales de las y los mexicanos. Ya se llevan por parte de la ciudadanía presentada más de 3.700.000 firmas, lo cual pasa por mucho el requerimiento de ley para que se convoque un proceso de revocación de mandato. Que no se le niegue al pueblo de México la posibilidad de vivir en una democracia participativa donde el pueblo mande, donde el pueblo ponga y el pueblo
exhortamos a estar a la altura de la petición del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia participativa. Fue lo que dijo Mario Delgado en una reacción inmediata y en apoyo al presidente de la República en sus referencias a los consejeros del INE como abogados huizacheros. También Citlali Hernández, y es la secretaria general de Morena, escribió en redes sociales que si el INE no puede garantizar la revocación de mandato, los consejeros deben renunciar. En el mensaje en redes sociales, mientras se lleva a cabo esta sesión, de la cual Óscar Zúñiga nos ha brindado ya alguna información importante, en donde se está planteando la posibilidad de aplazar la revocación de mandato, en tanto que el INE no cuenta con presupuesto para llevarla a cabo. Citlali Hernández advierte que esto es para colocarse por encima de la Constitución. Le digo, mucha espuma y mucho ruido en relación con lo que está ocurriendo en este momento, en el caso de que el Instituto Nacional Electoral llegue a la conclusión de que hay que retrasar el proceso porque no hay dinero para llevar a cabo esta consulta ciudadana sobre revocación de mandato. Hay muchas más noticias. ¿Qué está pasando con el Omicron, la variante Omicron en México? Ya hay 3 casos. En un momento le tengo detalles después de corte. Compañero reportero Héctor Herrera. Él está abocado a informarnos de la presencia de 3 casos de la variante Omicron en la Ciudad de México, y hay también otros casos sospechosos, varios casos, son 7 casos en estados como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México. Héctor, buenas tardes, te escuchamos con esta información. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto como siempre. Pues fíjate que sí, en efecto, hasta el momento el laboratorio de virus respiratorios del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que dependen de la Secretaría de Salud, ha confirmado, de hecho, el registro de estos 3 casos que ya haces referencia de esta nueva variante del SARS-CoV, del coronavirus, denominada Omicron. Además, se está informando que estudian ya, son 8 posibles contagios en estos estados que menciona: Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, y 2 posibles casos en Jalisco. Hay que recordar, Pepe, que en su momento el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó en primera instancia ya de esos primeros casos. De hecho, el primero de un viajero que vive en Sudáfrica, un empresario que llegó al país, a la República, estuvo unos días aislado por su propia decisión. Pasaron algunos días, este caso, bueno, pues está totalmente resuelto, está curado, no contagió a nadie de los contactos que tenía cercanos, y los otros 2 casos ya también confirmados que fueron detectados, uno en el Estado de México y otro en la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Las autoridades de salud han insistido, Pepe, en que resulta, bueno, pues irremediable que a México llegue esta variante, se empiece a multiplicar, pero tampoco no descartan, como ya ha sucedido en otras latitudes, que van incluso en una 5ª o 6ª ola de contagios, que en México pudiera presentarse precisamente también en esta temporada invernal un rebrote. Mientras que en otros países esto está sucediendo, y mientras, Pepe, hay que decirlo, exista esta epidemia y que la epidemia esté activa, bueno, pues esto puede propagarse a cualquier parte del mundo. La clave, lo que nos dicen los especialistas, Pepe, ahora que pues tenemos el acceso a las vacunas, insisten que es precisamente vacunarse, seguir las medidas sanitarias, las medidas de higiene establecidas prácticamente desde el inicio de la pandemia, porque hay que decirlo, prácticamente desde el día 1, Pepe, que hemos estado informando aquí en tu espacio precisamente acerca del comportamiento del virus, pues todavía hay mucha gente que no entiende o no quiere pues tomar la responsabilidad de que existe una pandemia. El hecho es que la pandemia está vigente. Te doy los números hasta esta tarde que da a conocer la Secretaría de Salud, porque estamos hablando de 18,756 casos activos. ¿Esto en qué se traduce, Pepe? De manera pues muy específica, en que el virus está ahí, sigue vigente. Estamos hablando prácticamente de 4,153,462 casos estimados acumulados,
Y bueno, la cifra oficial, la cifra que se reconoce o que reconoce en este caso la Secretaría de Salud, desafortunadamente el número de personas que han fallecido, pues estamos hablando de 297,567. Estamos a la puerta, o estamos en el riesgo, no decir a la puerta, Pepe, sino en el riesgo vigente de que pues una nueva ola de contagios llegue. ¿Por qué? Pues porque prácticamente estamos hablando que el 30% de la población de nuestro país pues no se ha vacunado, entre niños, niñas, adolescentes e incluso también, hay que decirlo, personas mayores que no han querido acceder a la vacuna. De esto, por ejemplo, te doy otro dato. Estamos hablando de 81,791,189 personas que han sido vacunadas hasta el momento. Si estamos hablando de 123 millones de mexicanos, bueno, pues estaríamos hablando de una cifra de prácticamente 40 millones de mexicanos de todas las edades que no tienen vacuna, y mientras tengamos este universo de personas que no tienen una dosis, que no tienen pues un respaldo para tratar de contrarrestar el efecto del virus, pues hoy hay un potencial desarrollo epidemiológico de las variantes que vayan llegando, porque bueno, la que conocemos, la que hoy estás dando cita, Pepe, la de Omicron es una, pero bueno, pues ya desde hace 2 años sabemos que el virus no tiene palabra de honor y tiene una capacidad de metamorfosis, de mutación genética pues muy variable, y eso pues también nos pone prácticamente expuestos a todos, Pepe. Mañana 19 de diciembre, Héctor Herrera, mañana serán 2 años ya del virus de Wuhan, y bueno, ya sabemos todas las consecuencias en los últimos 24 meses, en consecuencias en contagios, por supuesto en muertes, millones de personas muertas en todo el mundo, y México, por supuesto, no es la excepción. Tú lo mencionabas hace un momento, cerca de 300,000 personas han fallecido por causas directas, aunque los expertos aseguran que esta cifra es prácticamente el doble, porque hay enfermedades que están asociadas con el coronavirus y personas que han perdido la vida en esas condiciones. Estaríamos hablando de cerca de 500 y tantos mil, tal vez 600,000 personas que fallecieron por contagio directo o bien por enfermedades relacionadas o afectados por el coronavirus. Estamos viendo también, Héctor, con mucha pena, con mucha tristeza, cómo la gente no entendemos. Mira, por ejemplo, hoy estábamos echando un vistazo a lo que ocurre en el centro histórico de la ciudad, donde el comercio está en grande por las fiestas navideñas, lo que tú me quieras decir y mandar, y no hay voluntad de la gente respecto a guardar la sana distancia, por supuesto a protegerse con el tapabocas, que es fundamental, o para tener higiene de estarse limpiando las manos con gel antibacterial. El centro está saturado como si estuviéramos en una época de total normalidad, y así las cosas no van a caminar correctamente. Al contrario, la gente no estamos teniendo conciencia del alto riesgo que implica en este momento esta variante Omicron, que ya advirtió el propio presidente de Estados Unidos que tiene una capacidad de expansión, de contagio sorprendente. Lo estamos viendo en el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde es en este momento el país que tiene mayor cantidad de casos de contagios por la variante Omicron. En fin, Héctor, gracias por esta información y desde luego por contribuir a llamar la atención de las personas que todavía no están vacunadas. 40 millones de personas no vacunadas son un verdadero peligro para el resto que ha cumplido con el programa de vacunación del sector salud federal. Muchas gracias, Héctor. Sí, Pepe, y si me permite, solo para, digamos, cerrar esta advertencia que tú estás haciendo para la gente, los últimos datos que teníamos sobre las hospitalizaciones de la gente que está pues afectada, infectada por el COVID-19 o en este caso el SARS-CoV-2 y sus variantes diferentes, pues estamos hablando que el 93% de la gente que llega a la hospitalización pues no estaba vacunada, lo que refuerza, bueno, lo que dices hace un momento, y la recomendación, si no se ha vacunado, las personas que nos escuchan, que lo hagan, porque pues al final este virus está ahí y no se va a ir, Pepe, sigue y sigue vigente. Gracias, Héctor, que estés muy bien, buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Héctor Herrera, reportero, compañero reportero aquí en Grupo Fórmula Noticias. Y mire, esto que le comento del centro histórico es verdaderamente patético, vergonzoso. De veras no hemos madurado, no entendemos. Javier Navarro se dio una vuelta al centro histórico y esto es lo que nos trajo.
Con el semáforo verde en esta Ciudad de México, la gente se ha volcado a realizar sus compras en las calles del centro histórico de la capital del país, con lo que ya no se reparte el gel antibacterial. Y aunque se tiene el uso generalizado del cubrebocas, la sana distancia ha quedado en el olvido. Esto se tiene en calles como Moneda, Correo Mayor, Corregidora, Venustiano Carranza, República de Uruguay y muchas otras más, donde se tiene que cerrar la circulación vehicular por la gran cantidad de personas que recorren estos lugares para sus compras en esta temporada de fin de año. Una de las personas que se encontraba en este lugar, la señora Mónica, que venía de la ciudad de Pachuca, prefirió salir de estas calles y tomar un descanso sentada en una jardinera de la calle Corregidora, donde expresó que vio mucha gente que compraba muchos adornos y otras cosas que no son esenciales. No se puede caminar, casi se topa uno con la gente, le digo, entonces ¿dónde está el cuidarse? ¿Y qué piensa usted de eso? ¿Es necesario? Sí, es necesario venir al centro. No, porque pues nada más vienen de compras de adornos, cosas así que no son esenciales. Ante esto, mencionó que mucha de la gran cantidad de personas que llegan a este sitio lo hacen por costumbre, pues actualmente cerca de los hogares ya se tienen grandes centros comerciales que ofrecen bajos precios y mucha de la mercancía que se tiene en estos lugares es de origen chino, al igual que los negocios del centro de la ciudad. Pues como que ya es una costumbre, ¿no? Así como visitar aquí los comercios, porque muchas veces ya en los centros comerciales ya todos los productos son chinos, que aquí también, ya la mayoría son productos chinos. En estos lugares ya no se tiene a los trabajadores del gobierno capitalino repartiendo gel antibacterial. Los que se vieron solo en la calle Francisco Madero y con la verbena navideña se tiene la llegada de cientos de personas más que quieren disfrutar de las actividades que se ofrecen en el Zócalo de la Ciudad de México. Reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Ocurre en el centro histórico de la Ciudad de México. Coméntelo por favor con la gente cercana, tenga usted cuidado. Hoy leí un artículo en el periódico Reforma que se llama Ahí viene el lobo. Es de Juan Enrique Escabot. Léalo si puede y si no, al rato le hago un resumen porque sí está advirtiendo la peligrosidad del momento en el que estamos transitando, dada la cantidad de contagios y la rapidez con que se esparce el virus ahora con la nueva variante Omicron, sin descontar, claro, el tema de la variante Delta, que ha resultado la más letal hasta el momento. La situación, le digo, es grave. Sin embargo, hay países, pues ni modo, lo tengo que decir, mucho más civilizados, como Suiza, donde anoche ya se estableció un confinamiento obligatorio. Todos los oficinistas se van a tener que confinar en sus hogares y trabajar en casa, por mucho que les moleste. Europa se protege contra Omicron. A partir del lunes el gobierno suizo impondrá el pasaporte COVID para hostelería. Las reuniones privadas se limitan a un máximo de 10 personas. El gobierno suizo ha encargado 7 millones de dosis Moderna, Pfizer y BioNTech para aumentar sus reservas a 34 millones de dosis. Tras el anuncio previo del primer ministro de un cierre parcial, el Parlamento ha aprobado nuevas restricciones de COVID en los espacios públicos. Tiendas y restaurantes de menos de 2.000 metros cuadrados tendrán que imponer límite al número de clientes. El gobierno se aconseja a los ciudadanos que limiten los contactos sociales durante las Navidades. Hay que reintroducir el distanciamiento social tanto en las tiendas como en los restaurantes para que se reúna menos gente en un mismo sitio. Y al mismo tiempo, la Comisión de Epidemia recomienda que todos los daneses limitemos nuestros contactos sociales también en Navidad, para ver a la familia y a los conocidos cercanos. Hay que tomar todo esto en cuenta. Incluso la Organización Mundial de la Salud está activa, señalando que se puede autorizado el uso de emergencia de la vacuna india contra el coronavirus también. Es que hay que echar mano de todos los recursos que existan. En este momento la situación sigue siendo grave, sin afán de alarmar. La Organización Mundial de la Salud ha incluido en su listado de uso de emergencia la vacuna Covovax contra el COVID-19. Covovax es producida por el Instituto Serum de la India bajo licencia de Novavax y forma parte de la cartera del mecanismo COVAX para el reparto equitativo. Este listado pretende aumentar el acceso, especialmente en los países de menores ingresos, 41 de los cuales aún no han podido vacunar al 10% de su población, mientras que 98 países no han llegado al 40%, dijo la doctora
doctora María Ángela Simao, la subdirectora de la OMS para el acceso a medicamentos. La vacuna requiere 2 dosis y es estable entre 2 y 8 grados de temperatura. Ya hay mucha más información, pero tampoco lo queremos agobiar con todos los datos de lo que está pasando en el mundo, pero ciertamente hay mucha atención de parte de las autoridades sanitarias en todos lados por lo que este peligro puede representar. Por cierto, aquí en la Ciudad de México vamos a pasar la Navidad en semáforo verde. Esto lo dio a conocer hoy por la mañana Eduardo Clark, el responsable de la Agencia de Información Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Continuamos una semana más, por lo menos en semáforo verde. Recuerden, esta semana no hay oportunidad de cambio en los lineamientos oficiales del Gobierno de México. Habrá que esperar la próxima semana para ver el puntaje, pero seguimos en números bastante bajos. El puntaje intermedio que recibimos el día de ayer era 4 puntos de 40. Eso es lo que dice la autoridad en el Gobierno de la Ciudad de México, semáforo verde. Vamos a pasar Navidad y seguramente Año Nuevo en esas condiciones. Usted es el que debe de poner toda la atención para cuidarse dentro de lo posible, sobre todo ahora que los niños ya regresaron a las casas porque están de vacaciones. Estamos hablando de 24.6 millones de alumnos de educación básica que regresan para calvario de padres y madres y tutores y demás, que regresan pues a las casas, van a pasar la Navidad, en fin, y van a regresar a clases el 3 de enero. Vamos a una pausa muy breve y le haremos un resumen de lo que está pasando también en el México Rojo. Personas perdieron la vida cuando chocó la camioneta en la que viajaban contra la parte trasera de un tráiler. Leopoldo Espejel, tú tienes los datos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, lamentablemente esta mañana se registró este trágico accidente sobre la autopista México-Puebla, ello a la altura del kilómetro 37 con dirección a la Ciudad de México. Esto es, Pepe, 1 kilómetro antes de llegar a la caseta de cobro de San Marcos, ello cuando una camioneta que transportaba legumbres se estrelló contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba estacionado en el acotamiento. Tras el impacto, Pepe, la unidad se incendió. Los 2 hombres y la mujer que viajaban en esta camioneta murieron al quedar atrapados. Servicios de emergencia se movilizaron al sitio del accidente para el levantamiento de los cuerpos y las labores de retiro de las unidades involucradas. La autopista México-Puebla presentó un cierre parcial de circulación con un solo carril habilitado, Pepe, con dirección a la Ciudad de México. La Guardia Nacional alertó a los automovilistas sobre el accidente a través de su cuenta de Twitter. Otra vez la autopista México-Puebla, Pepe, hay que recordar que el pasado 6 de noviembre se registró un trágico accidente justo en esta caseta de San Marcos, cuando un Torton que transportaba 19,000 litros de pegamento textil se quedó sin frenos, se impactó contra varios vehículos y provocó la muerte de 17 personas. Pepe, el reporte que tengo. Completo, Leopoldo Espejel, gracias por la información. Muy buenas tardes. Mientras tanto, vamos a Tijuana. Allá se encuentra mi compañera Rocío Galván. Hoy hubo una jornada por demás violenta. Se habla de 11 personas que perdieron la vida en distintas circunstancias. Rocío, ¿cómo te va? Muy buena tarde para ti. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Sí, tarde, desde ayer en la tarde, Pepe, empezó una jornada muy violenta. Primero con la localización de 2 cuerpos en el interior de un vehículo en el Boulevard 2000. Después, más tarde, con la agresión al dueño de una barbería ubicada en la colonia Villa Fontana, que fue asesinado frente a sus clientes por 2 tripulantes de una motocicleta que huyeron del lugar y sin que hasta la fecha hayan sido detenidos. Un joven de 37 años, Cristian Pérez, que pues según lo que se dice era el peluquero de varios cantantes y deportistas importantes aquí en la región, Pepe. Y también más tarde en un bar de pues la zona Río, una zona muy concurrida. En el interior del bar entró un hombre vestido de negro y disparó contra una pareja. El hombre murió, la mujer quedó lesionada de gravedad, era un joven de 23 años, y así se fueron dando todos estos acontecimientos. Pepe, diciembre pues va batiendo récord en violencia, van 77 personas asesinadas y ya la estadística a nivel de todo 2021 está arriba de los 1,877 asesinatos. Pepe, es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, Rocío, gusto en escucharte. Hasta luego, Pepe, un abrazo. Hasta luego. Desde Tijuana, Baja California, Rocío Galván, nuestra corresponsal. Y en Guanajuato está Eliot Rizzo. Ha habido una balacera con
2 hombres que perdieron la vida, uno más resultó lesionado. Esto fue en la central de abastos de León. Eliot Rizzo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe Cárdenas, desde Guanajuato te informo que hombres armados atacaron a balazos la central de abastos en el municipio de León, dejando como resultado 2 personas fallecidas y más 3 resultaron lesionados. Estos hechos se registraron minutos después de las 9 de la mañana de este viernes y reiterar que 2 hombres muertos y 3 más resultaron lesionadas en el área cercana a los establecimientos ubicados en la calle Machateros. Pues testigos en el lugar señalaron que los agresores llegaron a bordo de un vehículo y luego comenzaron a disparar con armas de fuego. En este lugar, pues un hombre quedó sin vida y un ciclista de la tercera edad fue trasladado a bordo de una ambulancia con un disparo en la cabeza. Fue trasladado a recibir atención médica. Sin embargo, al momento de llegar a este nosocomio, lamentablemente se reportó que ya no contaba con signos vitales. Los otros 3 lesionados, uno se reporta grave y los 2 más se reportan ya como estables. Y hasta este momento no han sido identificados las personas que llegaron a agredir a estos establecimientos comerciales en la central de abastos en el municipio de León, ubicado al sur del municipio. Los casquillos percutidos de los proyectiles disparados por los agresores, fueron asegurados por las autoridades de Guanajuato, que por cierto, este lugar quedó resguardado mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras investigaciones. Es el reporte desde Guanajuato. Regreso a la Ciudad de México. Gracias, Eliot Rizzo desde Guanajuato con esta información. Y vaya lío el que armó Ofelia Angulo. Ofelia Angulo es subsecretaria de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Ayer atropelló a un ciclista y usuarios en redes sociales acusan a Ofelia Angulo de querer huir. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más datos. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Pepe. El Ministerio Público de Coyoacán indaga el accidente en el que se vio involucrado Ofelia Angulo, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ya que enfrenta acusación por el delito de lesiones culposas por tránsito vehicular, luego de atropellar a un ciclista en calles de dicha demarcación. Las primeras versiones, tras recabar las entrevistas, señalan que la funcionaria se detuvo para auxiliar al ciclista, mientras que otras personas que caminaban por el lugar impidieron que el vehículo fuera a moverse y además también se sumaron a los llamados de emergencia. Al lugar se presentaron paramédicos que atendieron al ciclista de 54 años que fue atropellado en el cruce de la avenida Insurgentes Sur y la calle Llanura en la colonia Insurgentes Cuicuilco. También hay que destacar que el afectado fue trasladado con diversas lesiones en el cuerpo, mientras que la funcionaria del gobierno capitalino fue llevada también a un hospital para su atención médica y posteriormente compareció ante la gente del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. De esta manera será en las próximas horas cuando la representación social determine la situación jurídica de la funcionaria del gobierno de la Ciudad de México. Pepe, el reporte. Hoy no está dentro de ese margen. Son esas las razones por las que no podré votar y no votaré a favor del proyecto de acuerdo en debate. Muchas gracias. Estamos enlazados en este momento a la transmisión del Instituto Nacional Electoral vía INE TV a través de YouTube. Se lleva a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, donde se está debatiendo un tema por demás importante: declarar que puede no llevarse a cabo en tiempo la consulta ciudadana para la revocación de mandato, toda vez que el INE alega carecer de recursos económicos para poder pagar todos los gastos que esto implica. Vamos directamente con Óscar Zúñiga. Él tiene la crónica de lo que ha venido pasando desde hace 1 hora y pico en que estuvimos por primera vez enlazados en esta tarde, en esta noche. Óscar, adelante, ¿qué novedades? Gracias, Pepe. Y pues aún siguen los alegatos para posponer precisamente el ejercicio democrático de revocación de mandato. La mayor parte de los consejeros están dando sus diferentes puntos de vista en estos momentos para, argumentar precisamente el por qué sí o el por qué no
se da esta revocación de mandato. Por lo pronto, los representantes del partido Morena pues han manifestado su descontento por esta situación que está presentando el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, así como también el consejero Ciro Murayama. Sin embargo, pues el principal alegato es la falta de recursos económicos para poder llevar a efecto este ejercicio democrático que es la revocación de mandato. Pepe, en estos momentos los consejeras se encuentran precisamente enfrascados en estas discusiones, aunque todo parece indicar, Pepe, que sí se podría posponer esta revocación de mandato. Cabe señalar que si 6 consejeros votan a favor de que se posponga, pues entonces quedaría ya establecido que este ejercicio se estaría posponiendo hasta que se cuenten con los recursos económicos suficientes para poder llevarlo a cabo, Pepe. Esto se va a decidir en esta misma sesión, en cualquier momento, una vez que termine la argumentación de cada uno de los consejeros ciudadanos del instituto. Son 11 consejeros ciudadanos. Exactamente, y bueno, se decidirá precisamente en esta sesión del Consejo del Instituto Nacional Electoral, y pues como te decía, son 6 votos los que se requieren precisamente para poder posponerse pues lo que será la revocación de mandato, aunque algunos de los consejeros, se están mostrando su inclinación porque se debe llevar a cabo, aún así, con falta de recursos económicos, pues este ejercicio democrático, Pepe. Pendientes quedamos, Óscar, si te parece. Buenas noches, mientras tanto. Sí, Pepe. Seguro que sí. Gracias. Estamos aquí pendientes. Estamos pendientes. Está en la línea telefónica y tenemos contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, experto, desde luego, en temas electorales durante largo tiempo. Doctor Ugalde, gracias por estar con nosotros, como siempre, en este espacio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu interpretación de lo que se está discutiendo en este momento? Ya viste cómo están las aguas agitadas desde el punto de vista político. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Lo que está en juego en esta votación es si se mantienen los estándares para organizar elecciones en México. Más allá de quién paga, lo que está en juego es que no abaratemos la calidad de los procesos electorales, porque si por hacerle caso a la exigencia de López Obrador, el INE empieza a reducir el número de casillas, reducir la calidad del papel, violentar sus estándares para garantizar certeza, entonces es muy fácil que el próximo año el Congreso le diga al INE, mira, ya no es necesario que instales tantas casillas, ya no es necesario que capacites a la gente, y entonces corremos el riesgo de empezar a degradar, en aras de no gastar dinero, la calidad de los procesos electorales, y eventualmente, en algunos años, puede surgir la idea populista de decir, ¿para qué queremos que el INE las organice si la gente se puede autoorganizar por barrio, por colonia? No se requiere al instituto. Eso es lo que está en juego. Básicamente lo que está diciendo el INE es, no me alcanza el dinero para cumplir con la norma que dice que tengo que instalar 162,000 casillas, que es lo que se hizo en la última elección nacional. 2, necesito que la Corte se pronuncie. La Suprema Corte hace unos días básicamente dijo, no es el momento para que yo me pronuncie sobre el tema porque todavía no hay convocatoria. Todavía no sabemos si las firmas para convocar a la consulta se van a reunir. Eso lo vamos a saber hasta enero, cuando el INE haya contado todas las firmas que se están entregando en sus oficinas. Una vez que el INE haya validado que se cumplió el requisito, en caso de que así sea, el INE va a convocar a la consulta de revocación. Y en ese momento el INE puede volver a preguntar a la Corte, ya se cumplieron los requisitos, sí hay el número de firmas, te pido que le digas al Congreso que facilite los recursos para que yo, INE, pueda cumplir con mi obligación constitucional de convocar una consulta con 162,000 casillas para que todos los mexicanos tengan la oportunidad de expresarse si así lo desean. Lo que el INE está diciendo hoy es que necesita esperar a que la Corte se pronuncie, a que la Corte decida si se va a obligar o no al Congreso a dar los recursos, y mientras eso no ocurra,
no se puede organizar este proceso. De tal forma que si la consulta sería el 10 de abril, como era la fecha prevista. ¿Qué está pasando con la empresa Aeroméxico? La aerolínea más importante de nuestro país, que ayer sufrió un desplome terrible. Ayer comenzó a volar muy bajo, prácticamente en picada. Las acciones ayer de Aeroméxico, que iniciaron operaciones en la Bolsa de Valores arriba de los 3 pesos con 68, 69 centavos, terminaron al cierre de jornada en 1 peso con 70 centavos, números redondos. Pero hoy al arranque también se volvieron a desplomar, a tal punto que perdieron al final de la jornada 18% luego de que hubo una suspensión momentánea de la operación bursátil con las acciones de Aeroméxico. En un momento, José Yuste él es experto en temas de económicos, financieros, de negocios, nos va a explicar qué está pasando para entenderle muy bien al tema de Aeroméxico, que está emproblemada financieramente hablando, en una reestructuración obligada, toda vez que ha sido declarada en quiebra en los Estados Unidos y está en lo que se llama el capítulo 11. Ya hablaremos de esto, pero primero vamos con Rafael Cardona al cristalazo. Él quiere echar una mirada, por supuesto, a todo este tema que parece un tour de fuerza, unas vencidas entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el Instituto Nacional Electoral en torno al tema de la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, muy buenas noches. Pepe, has dicho 2 expresiones con las cuales se puede explicar o tratar de describir lo que está pasando entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Dijiste hace un rato que estaba el instituto en una encrucijada y ahora comentas que hay un tour de force, una lucha de fuerzas entre ambas instituciones. Cuando alguien establece un tour de force con el Estado o con el gobierno, pierde. No importa si tiene la razón o no la tiene, va a perder. La Constitución no le dice al Instituto Nacional Electoral cuándo tiene que hacer una consulta revocatoria de esta naturaleza. Y si bien hay una gran contradicción entre los artículos 83 y 81, porque en el 83 se dice cuándo empieza y cuándo termina el periodo presidencial, y en el 81 se dice que la revocación puede interrumpir ese mandato. Bueno, la Constitución ya sabemos que está muy mal escrita y muy mal hecha, pero independientemente de esos matices constitucionales, hay otro. La Corte difícilmente le va a dar la razón al Instituto Electoral, porque entonces, a partir de controversias sobre la disposición de los recursos del presupuesto, cualquiera podría empujar a la Corte a convertirse en una nueva versión de la distribución de los fondos del presupuesto, y por Constitución, por ley suprema, esa función únicamente le corresponde a la Cámara de Diputados. Entonces, la Corte estaría invadiendo las funciones de otro poder. Y esto es posiblemente algo de lo que jurídicamente eche mano la Corte para desechar la petición del Instituto Electoral. Esto que acaba de decir la Corte, de que bueno, tienen que hacerlo porque el mandato es hacerlo, no es el mandato de con cuánto hacerlo, bueno, debería ser interpretado por los consejeros, especialmente quienes están tutelando la calidad de la elección, pues debería ser interpretado como un primer aviso. No es así, y en este momento, mientras estamos aquí hablando en tu programa, se está debatiendo en el Consejo General si se aplaza o no se aplaza, si se pide o no se pide el aplazamiento, hasta en tanto la Corte no decida. ¿Qué podría pasar si se aplaza? Nada. Simplemente la Constitución no le pone fecha a este ejercicio de lo que llaman democracia participativa, que a mí me parece absolutamente ocioso e inútil, porque la Constitución dice
que la revocación del mandato se convoca cuando el presidente de la República ha perdido la confianza de los ciudadanos. Y no parece ser el caso. Un presidente que tiene una aprobación superior al 65, al 67%, no es un hombre al que el pueblo le haya perdido la confianza. Dicen que a pesar de todo, bueno, a pesar de todo o sin pesar de nada, el presidente tiene hoy la confianza de los ciudadanos, lo cual hace innecesario este recurso que sabemos es un recurso de autopromoción y además es un ensayo de las capacidades de organización de Morena para los próximos procesos electorales. Ya demostraron su músculo de cartón llevando cajas y cajas y cajas y cajas con supuestas firmas que el instituto tendrá que revisar a ver si son ciertas o son de difuntos, de personas que no tienen credencial o son simplemente fake bullets, no se sabe. Pero por lo pronto, lo que sí estamos viendo es que el Instituto Nacional Electoral está metido, para usar otra expresión en francés, en un cul-de-sac. Está metido en un callejón sin salida. No tiene salida. Y de esta va a salir perdiendo todo. Todo. Y lo veremos, y ojalá que yo me equivoque y no lo veamos. Gracias, Rafael. Gracias y buenas Pepe. noches. Buenas noches. Buenas noches, es la observación, el comentario de Rafael Cardona, su cristalazo. Permítame una pausa y regresamos con José Yuste para que nos explique con peras y manzanas el tema de Aeroméxico. ¿Qué está pasando con la principal aerolínea mexicana? José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación y lo agradezco mucho con el periodista José Yuste, experto en temas de finanzas, economía y por supuesto negocios, temas de la bolsa de valores, en fin. Y él nos va a explicar qué está pasando con Aeroméxico, a ver si ahora sí le entendemos. Muchas gracias de antemano, Pepe, por acceder a ayudarnos a entender lo que ocurre con Aeroméxico. ¿Está quebrada la línea? ¿Qué va a pasar con los accionistas? ¿Por qué se cayeron las acciones de Aeroméxico? Tú dinos, por favor. ¿Qué tal, querido Pepe? Muy buenas noches. Desde luego lo que está pasando es una reestructura donde en efecto Aeroméxico pues está al borde de la quiebra. Esto hace falta solamente ver cómo quedaron ya las acciones. El valor de la empresa, Pepe, está en menos de 60 millones de dólares. Y va a costar más de 1.300 millones de dólares. ¿Qué ha pasado en este año, en este último año? Bueno, Aeroméxico, como su modelo de negocios, fue al que más le pegó la pandemia. Le pegó en donde, bueno, tenía su principal negocio, que eran los viajes de negocios, prácticamente los negocios internacionales, estas rutas que hacía, ruta México-París, México-Madrid, México-Nueva York, estas rutas eran las donde Aeroméxico realmente sacaba el plan de negocios, y esto es precisamente lo que se cayó. Cuando vino la pandemia, las que más subsistieron y pudieron mucho mejor responder fueron las aerolíneas de bajo costo, Volaris, Viva Aerobús. En cambio, Interjet quebró. Aeroméxico tuvo que entrar en este capítulo 11 de ley de quiebras de Estados Unidos para evitar la quiebra, y ahorita lo contamos. Y Aeromar, bueno, pues está a punto de quebrar, incluso se quería cambiar a Aerolínea del Bienestar, a ver si salvaban a Aeromar. Solo para que veamos lo que ha pasado en este último año con las aerolíneas, donde en efecto no hubo ningún apoyo de ninguna parte por parte del gobierno federal, de las autoridades, no solamente ningún apoyo. Y entonces sí estamos viendo que Aeroméxico está pasando por esta reestructura muy complicada, Pepe, donde de entrada los accionistas mexicanos han tenido que bajarse ya no al 49%, al 4%, así van a quedar los accionistas mexicanos, al 4%, y quien va a quedar como el principal socio accionista de Aeroméxico es un fondo internacional que se llama Apollo Global Management. Apollo ya le metió $1,000 millones, 800 millones de dólares van a ser convertibles en acciones. Apollo se va a quedar con el 22% de las acciones de Aeroméxico. El segundo accionista va a ser Delta Airlines, esta aerolínea estadounidense, donde en efecto va a meter todavía otros $300 millones.
y al último con 4%, únicamente 4%, los accionistas mexicanos, que van a estar siguen liderados por Eduardo Tricio, el presidente del Grupo Lala, pero también van a estar Valentín Díez Morodo, Antonio Cosío, Jorge Esteve, van a seguir siendo ellos, pero por la ley mexicana ellos van a tener todavía las acciones de control, a pesar de ser minoritarios. Sin embargo, en cuestión accionaria quedaron ya muy pequeños los mexicanos. Correcto. En este momento, entonces, se está viendo una reestructuración. Ha sido Aeroméxico, ha sido una empresa mexicana que se ha acogido al capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos, lo cual obliga justamente a lo que tú mencionas, a una reestructuración total. Se han caído las acciones de Aeroméxico prácticamente al suelo. Ayer estaban en 3.68, 3.69, ayer cerraron en 1.70 y hoy volvieron a perder 18%. Hubo por ahí alguien que dijo, yo compro todas las acciones en 1 centavo si me las venden. Así es, Pepe, incluso está en la reestructura, que se vendan a 1 centavo. Hay una oferta pública de accionaria donde tendrían que estar vendiendo a 1 centavo las acciones. ¿Por qué sucede esto, Pepe? Porque van a ser acciones que se van a diluir, es decir, va a haber una inyección de capital y hagamos de cuenta que de repente si Aeroméxico vale 10, si van a inyectar 1,000 de sus capitales, pues obviamente se va a quedar muy chiquito las acciones que están hoy en día. Entonces, en las nuevas acciones es donde van a estar Apolo, Delta y el Grupo Mexicano. Ya estas acciones van a ser acciones muy diluidas, el mercado se dio cuenta de ello. Ayer cayó dramáticamente 52%, hoy cae otra vez dramáticamente 37%, y sí, Aeroméxico está en terapia intensiva. Todo hace indicar, Pepe, que con esta nueva inyección de capital y ya con esta reestructura, sobre todo de costos, va a salir pues mucho más ágil para enero, y en enero saldría de ley de quiebra. Esa es la reestructura que habría en ley de quiebra, pero pues sí, el costo ha sido muy elevado para la propia Aeroméxico, para los sindicatos que han querido reestructurar todos sus contratos colectivos y desde luego para los accionistas mexicanos. Pues muchas gracias por la explicación de lo que está ocurriendo, porque sí, causa sobresalto saber que la mejor, la más importante aerolínea mexicana, digamos la que tiene el mayor tamaño en el mercado nacional, pues está pasando aceite. Los aviones están volando bajo, si no es que van algunos en picada. Así es, exactamente, Pepe. Y mira, lo que se esperaría es que en efecto, que con esto al final logre salir del capítulo 11 de ley de quiebras. Eso se espera para enero, y esperemos que esta, que fue en algún momento la aerolínea insignia del país, de México, pues pueda seguir adelante ya con este nuevo modelo de negocios y mucho más ágil en cuestión de estructura de costos. Muchas gracias y buenas noches, Pepe Yuste. Pepe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Si me permite, después de una pausa, vamos a entrar en contacto con René Franco. Él conduce La Taquilla en Grupo Fórmula todas las mañanas a las 11:30 de la mañana. Él